Vamos a oír cómo con pruebas suficientes que hace la periodista Anabel Hernández y que presenta en su libro La historia secreta, que habla de la relación de López Obrador con el cártel de Sinaloa, banda del crimen organizado, cártel de Sinaloa, donde se oye cómo el cártel del crimen organizado, el cártel Sinaloa, cómo apoyó y financió las campañas de López Obrador en el 2006, 2012 y 2018, con pruebas, grabaciones directas de los testigos que colaboraron con López Obrador y con los jefes del cártel del crimen organizado, cártel de Sinaloa, y que también financiaron la campaña de Claudia Sheinbaum. Estas son las pruebas rotundas de que sí fue financiado López Obrador por el crimen organizado, con pruebas testimoniales de los directamente relacionados con las bandas del crimen organizado. Primero habló de cómo se financió en el 2006 la campaña, luego en el 2012 y luego en el 2018, y cómo también se financió con el dinero del crimen organizado, de la delincuencia, la campaña de Claudia Sheinbaum. Aquí cuando vamos a ver cómo los delincuentes estaban en contacto con López Obrador ya en el momento de las votaciones, y cómo estaban festejando cuando después de la votación empezaron a llegar los resultados de la votación, y como primero estaban llegando los datos de los estados del centro, iba López Obrador arriba para eso de las 6, 7, 8 de la noche, y ya estaban festejando, muy contentos los delincuentes con López Obrador. Pero siguieron llegando los resultados de las votaciones en diferentes estados. Y ya cuando siguieron llegando las votaciones, ya los estados del norte, donde la mayoría votó por Felipe Calderón, ya para las 11 de la noche ya le habían dado la vuelta al resultado, donde ya estaba arriba Felipe Calderón. Porque en el momento en que se había dicho en primer momento a las 6, 7, 8 de la noche que iba arriba López Obrador, pues sí se iba arriba porque se estaban recibiendo los resultados del PREP, poco a poco se estaban recibiendo. Y en el centro de la República y un poco el sur estaba arriba López Obrador, pero conforme siguieron llegando los resultados, de por sí era una votación muy cerrada, muy pareja, digamos, pero ya conforme fueron llegando los resultados del norte, pues llegó el momento en que se rebasó a López Obrador. Felipe Calderón lo rebasó por muy poquito en términos porcentuales, pero sí fueron 240 y tantos mil votos de más los que tuvo Felipe Calderón. Pero aquí vamos a oír cómo los delincuentes, las bandas del crimen organizado del cártel de Sinaloa, felices festejando con López Obrador, de que a las 8 de la noche iba arriba, pensando que ya había ganado. Pero vamos a ver todo lo que pasó, como Anabel Hernández, una verdadera heroína de México, esta periodista a la que hay que enaltecerla y poner en los libros de historia de México, por sus valientes investigaciones y serias investigaciones, demuestra cómo la delincuencia financió
a López Obrador y a Claudia Sheinbaum para robarse la presidencia, estos dos políticos, narcopolíticos. Vamos a escuchar. Libro El Testigo número 2, y a quien entrevisté en el año 2021. A este testigo le constan conversaciones directas entre Edgar Valdés Villarreal y Andrés Manuel López Obrador. Este testigo en particular se encuentra en una prisión. Este testigo, en primer lugar, pude hacer la entrevista a través de un intermediario y después le hice una entrevista yo directamente. Así que, para aquellos que dicen que no hay pruebas, una prueba testimonial es una prueba sólida en el derecho penal en diferentes países para poder probar nexos criminales en este tipo de delitos de delincuencia organizada. Como les estaba comentando, pude hablar con este testigo que era jefe de seguridad de Edgar Valdés Villarreal, alias Bernardo. A Edgar Valdés Villarreal, específicamente Arturo Beltrán Leiva, uno de los principales jefes del cártel de Sinaloa en aquel año del 2006, también encargando a Edgar Valdés a través de Roberto López Nájera, alias el 19, canalizar directamente los al menos 25 millones de dólares que en mayo el Chapo Arturo habrían dado en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Hubo diferentes encuentros a lo largo de la campaña presidencial. Junio de 2006, directamente Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, le entregó de propia mano a López Obrador en el Hotel Campestre en Gómez Palacio, después del cierre de campaña de Falso León, un candidato al Senado de la coalición por el bien de todos, que se hizo extrañamente muy cercano a López Obrador, que de acuerdo a documentos que cito en el libro, ya existía tenido identificado desde el 2007 que efectivamente Pancho León era miembro de esta organización criminal en la que pertenecía El Grande. Bueno, pues es El Grande que entrega este dinero a López Obrador, el hotel de paso en el Campestre. López Obrador se encontraba acompañado de Pancho León y de Audomaro Martínez, quien es un general muy importante en toda esta trama de recursos ilícitos que llegaron a la campaña presidencial del 2006, y que es un hombre que se ha mantenido muy cercano a López Obrador a lo largo de todas sus campañas presidenciales, y actualmente justamente él es el titular de lo que era antes el CISEN. Bueno, pues este testigo, que yo le llamo en el libro Testigo 2, me narró desde la cárcel, desde la prisión donde actualmente se encuentra, cuáles son los hechos que a él le constan. Una parte de la entrevista yo le mandé cerca de 200 preguntas. Una parte de la entrevista la hice a través de una intermediaria, de una asistente, y otra parte de la entrevista la pude hacer directamente a este testigo 2. Quiero que escuchen ustedes directamente en su propia voz lo que vivió exactamente en el año 2006. Vamos con el audio de T2 número 1. ¿Y tú sabes si tu jefe le dio dinero a la empresa, más bien que tu jefe de la organización le dieron dinero a la campaña de López Obrador? No, claro, en la del 2020. Ajá, ¿por qué sabes algo? Sí. Sí, ¿sí sabes que sí? 25 millones de dólares. Ándate. ¿Y te acuerdas quién? Y ándate, te digo, ¿y te acuerdas quién, cómo, cuándo? Todos hicieron la cooperacha. Todos hicieron la cooperacha. ¿Y te acuerdas cómo entregaron esa feria? ¿Te acuerdas cómo entregaron esa feria? La
la mandaron, ella tuvo que ver también el DCR. Audio número 2. Todo el mundo cooperó, obviamente, con millones de dólares, estamos hablando de millones de dólares, también la cantidad de 25 millones de dólares. Ok. Obviamente era para apoyarme a la campaña del 19 y José López García sabe todo este movimiento. Audio número 3. Pero esta cuestión de la campaña sí la repitió y la llevamos, la se llevó a cabo. Se juntó el dinero, se entregó, se dijo, no se ocupara más, pero bueno, creo nada más en eso que se ocupó. Nosotros en el año 2006 nos fuimos a Tepic Nayarit, y a Nuevo Vallarta, en Puerto Vallarta, tuvimos todo el 2006 hasta agosto. Regresamos a Cuernavaca, que fue el cumpleaños de uno. Pero bueno, allá en la campaña nos tocó, las elecciones nos tocó en Nuevo Vallarta. Estábamos en una casa y él platicaba conmigo, bueno, vale, me decía que estábamos, que todo iba mamalón. No, o sea, viento en popa, que lo más que queda del señor, pues nadie nos iba a parar y nos íbamos a ir mucho más arriba de lo que estábamos. Estaban muy contentos, todos, incluyendo Arturo, porque a mí me tocó escuchar cómo hablaban, ¿no? Porque no ponían privado el radio, lo ponían al cabrón conmigo, como yo traía los radios, había muchísima confianza. Y el señor estaba muy entusiasmado y feliz, ¿no? Incluyendo, bueno, inclusive ese día de la elección, me tocó estar en la sala sentado con Güero con la computadora abierta, mirando las votaciones, como íbamos, mirando las noticias. Estuvimos hasta las 8 de la noche, que aparentemente es muy eso cuando yo me quedaba en la sala con la computadora y ya me hablaba por ahí, ¿qué onda? ¿Y cómo va? No, vamos arriba, vamos bien, órale. Y a veces bajaba y ya, ¿qué onda? ¿Cómo vamos? Y sentaba conmigo, muy contento, estábamos todos. Le marcaba al señor y a Arturo, y señor, vamos arriba y vamos ganando, qué bueno, y ya saben, todo, y es la felicidad. Y se dio a las 8 de la noche cuando sale el primer resultado. Recuerdo el primer resultado, dio la victoria a este señor, que está ahorita en el poder. No, pues nos abrazamos con huevos, felices, agarrando cura, carcajadas y todo. Me dijo Marta y el señor, le marcamos y señor, ganamos, y Arturo sí, también, realizados todos, ¿no? Porque, pues, imagínense, tener en la bolsa de la presidencia de la República, no cualquiera ni. No, ya le habían apostado, o sea, ya le habían apostado y evidentemente, pues, sí, era un golazo. Ya estaba, o sea, ya se había invertido, ¿no? Claro, un golazo. Ahí luego. Ya se había invertido y en diversas reuniones se platicaba de eso y todos felices y haciendo planes y vamos a estar bien y vamos a acomodarnos en nuestras casas y vamos a extendernos y cosas así. Llegan las 10:30 de la noche, nosotros seguimos en la laptop mirando. Y a las casi 11 de la noche, las noticias anuncian la victoria de Felipe Calderón Hinojosa. Y era el casco que nos llevamos diseñada, la tristeza, las caras tristes, aguitados, en corto más del señor, le marqué y se lo pasé y ahí, y claro, ¿qué pasó, mijo? Pues estábamos arriba y oye, pero mire, y valió, ahora sí que valió que eso todo. Se fumó la presidencia de las manos de la robaron, porque la realidad fue que la ganó el señor este.
Por eso cuando me dice usted, pues me dio risa porque todo lo que vivimos de emoción, de planes, de cosas, en un instante se nos vino abajo. En un instante se nos vino abajo. Es lo que recuerda este testigo directo de los hechos. Hago solo una pequeña intervención y continuamos con los siguientes audios para decir que estos hechos, además de lo que a mí me está diciendo este testigo, la DEA ya los había confirmado directamente en el 2006 al detener en el 2010, 2011, de lo que había ocurrido en 2006, al detener en 2010 a Mauricio Soto Caballero, quien era uno de los funcionarios más importantes en la campaña presidencial de López Obrador, un brazo derecho de Nicolás Molinero. Mauricio Soto Caballero era integrante del equipo de campaña, tenía funciones muy importantes de logística en todos los recorridos que López Obrador hacía en el territorio nacional, buscando el voto de los ciudadanos. Y bueno, la DEA pudo detener e interrogar a Mauricio Soto Caballero y él confesó allá en Estados Unidos en una corte de Nueva York que efectivamente había recibido este dinero el cártel de Sinaloa, que este dinero había sido canalizado a través de Nicolás Molinero y que Nicolás Molinero, repito, lo había efectivamente gastado en la campaña de López Obrador. Quiero continuar con este mismo testigo y vamos con el audio número 4. T2, número 4. No hubo reclamos, no hubo nada porque no fue culpa del señor. El señor ganó a la buena. Pero obviamente, como se manejan en esas altas esferas, y pues Calderón aflojó mucho más. Yo digo, no sé cómo estuvo, pero por lo menos se la quitaron de la mano. Sí, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Cuando te preguntan o comentamos el tema de Nico, ¿al tal Nico tú lo conociste personalmente? No, yo no lo conocí personalmente, pero sí lo vi nombrar, que iba, a mí me lo nombró Roberto López Nájera. Okay. Me lo nombró que el señor lo mandaba por dinero y cosas así. Audio número 5. Y también pregunta que por qué la empresa, la organización decidió apoyarlo a él en ese periodo de elecciones y no a otro. Porque era el candidato más a ganar. Okay. Por todo lo que se venía dando del PAN y del PRI. Obviamente era el candidato y traía la campaña de gente y el apoyo de la gente y cosas así. Ok. Dijéramos el más fuerte, o sea, dices tú el más sonado, el más fuerte. Es correcto. Otra, que dice que si Roberto López conoció a los hijos del señor, de esta persona, que si te comentó algo sobre ellos. Sí, lo repito, que era que estábamos ahí en el barrio, yo no sé. Okay. ¿Cómo? Pues yo lo conozco. Bueno, ya está ahí nomás, así, pero él dijo que sí. ¿Ninguna anécdota de ellos ni nada? No. Ok, perfecto. Bueno, obviamente te vuelvo a preguntar que qué piensas de que está en el poder y que qué piensas de que dejó escapar al hijo del señor, ya sabes de quién, el chaparrito. Sí. No, ¿qué pienso de que está en el poder? Pues obviamente dice dichos que perseveran cada día y le invirtió todo el año de campaña. Y obviamente hubo gente que creyó en él y otra gente que no. Ok, perfecto. Y aparte, pues eso de los indios, obviamente fue más que claro, y él se lo manejó como que para proteger a la ciudadanía. Pero le repito, pues sí, de que no, porque lo apoyaron en Paenza,
pues obviamente está del mejor lado. Dijéramos que estaba comprometido, por así ponerlo. Pues sí, no lo comprometido, porque pues son ahijados del otro señor, no nombres. ¿Son ahijados de quién? De que no se nombra, pues claro, de la N. Ok. Oye, ¿y qué piensas de su eslogan que dice que abrazos y no balazos con toda esta gente? Sí, mira, eso mismo no comentarle. Ella que iba también a Huevo, a Arturo, el crítico apoyaban, él iba a sacar a la gente que estuviera desde la organización, que estuvieran penas y que obviamente pensó que iba a hacer que no cayeran pues, la gente de nosotros, obviamente, ¿sí me entiendes? Vamos. Que los iba a dejar trabajar para siempre. Ok. El ladrón a país y poderla mandar también. Cuando este testigo habla de los contactos, de que Roberto López Nájera, alias el 19, quien era quien canalizaba directamente el dinero del cártel a Mauricio Soto Caballero, cuando se refiere si el 19 conoció a los hijos del señor, se está refiriendo a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, a sus dos hijos mayores, José Ramón y Andrés López Beltrán. Estos dos hijos que años después, en el 2019, en el 2020, tendrían también contactos directos con los Chapitos. Esto viene entre los hallazgos de mi investigación para este libro. Cuando pude hablar directamente con este testigo 2, le volví a cuestionar, a ratificar, que ya yo entender aún más a fondo todas estas respuestas que había dado a través de mi asistente. Esto fue lo que me dijo. Audio número 6. Oiga, y de este tema del señor que ahora está, usted ya sabe quién, así fue, realmente así fue, o sea, realmente hubo esos 25 millones. La historia que yo en carne propia. Sí, escuché como 3 veces esta narración de cuando estaban esperando los resultados y que sí, ya va adelante y luego se cambiaron los resultados. Pero, ¿usted sabe de dónde venía esa relación? Es que, me repito, el Roberto López Nájera se relacionó mucho, ¿no? Él buscó esa conecta o le ofrecieron por ahí, por ese medio, y lo ofreció a Güero, y Güero también obviamente fue Roberto hizo la elección mandado por Güero, ¿no? El candidato era el más fuerte, y el más fuerte indicado era él. Eso fue el acercamiento con y obviamente no rechazó el apoyo. Dice, el señor no rechazó el apoyo, el señor aceptó el apoyo. Sí, él estaba consciente de todo. Yo escuché una pequeña conversación como en altavoz. ¿Con el señor del que estamos hablando? Sí. Con el tonito ya sabe que tiene chistoso, ajá. Estaba feo. Ajá. ¿Y con quién estaba hablando? Cuando usted escucha la conversación, ¿con quién estaba hablando? De personas de confianza él con Roberto López Nájera. Pero me refiero, usted dice, yo lo escuché en altavoz. ¿En qué momento lo escuché? Estaba bueno pidió escuchar esto. Fue muy, le puedo decir, 1 minuto, 2, o mucho. Sí, muchas gracias, y bueno, dijo, ahí, bueno, sí, no te preocupes. No fue algo porque también el señor no se exponía. Claro, o sea, fue 1 minuto de conversación directa, bueno, imagino por otra persona, un teléfono, vía telefónica, entre esta persona y Güero. Sí. Y usted lo escuchó. Ajá.
diciendo que sí, que gracias. Sí, que gracias, agradeciendo y aceptaba la apoyo. Este testimonio es fundamental en esta historia porque, por su parte, independientemente de que a mí este testigo directo de los hechos, que escucha directamente esta conversación entre Güero, que Güero es Edgar Valdés Villarreal, su gente más cercana, no le decía Barbie, le decía Güero, y Andrés Manuel López Obrador. Esta llamada telefónica forma parte de la información que tiene la Operación Polanco, esta investigación que hizo la Agencia Antidrogas DEA en su momento. Bueno, y además de todos estos eventos, de todos estos financiamientos que pude confirmar con testigos directos de los hechos del 2006 y del 2012, también pude confirmar a través de testigos directos cómo fue la operación política y económica del cártel de Sinaloa para financiar la campaña presidencial de López Obrador en el 2018 y cómo le ayudaron a llegar al poder, cómo en los radios de toda la organización empezó a circular ese día de la elección, arriba el Mayo Zambada, todo Morena, todo AMLO, apoyo a AMLO. Esto fue el mensaje, la orden que se dio a todos los integrantes del cártel en los diferentes estados de la República. Esta información me la proporcionó un testigo directo de los hechos, que es uno de los pocos testigos que me reservo su nombre, porque actualmente en este momento está colaborando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, proveyendo información fundamental sobre el tráfico de fentanilo y sobre quiénes son esos políticos que han protegido a los chapitos y los han ayudado a convertir en estos 5 años de gobierno de López Obrador en los principales traficantes de fentanilo en Estados Unidos y una de las principales células criminales del cártel de Sinaloa. Y es justamente este testigo, el testigo que yo llamo testigo 1 en el libro, este testigo directo de los hechos, quien me reveló cuáles son las complicidades entre la actual candidata a la presidencia, la oficialista Claudia Sheinbaum, con el cártel de Sinaloa. En el debate presidencial llevado a cabo apenas este domingo, lo vi con mucha atención, imagino que ustedes también. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, para mi sorpresa, mostró el libro que pareciera como una especie de bala de plata en contra de Claudia Sheinbaum. No sé si habrán visto su cara, pero realmente muy descompuesta, y donde le dice que este señalamiento que le hace la narcocandidata pues no era una cuestión de descalificación o de ofensa, sino simplemente una descripción específica de los hechos que se narran en este libro. Claudia Sheinbaum, en este rostro descompuesto, realmente si ustedes ven toda la actitud corporal y física y en sus rostros de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, cuando se habla de la historia secreta y cuando se habla de sus involucramientos con el cártel de Sinaloa, pues realmente es ahí donde estos dos personajes pierden la compostura, es ahí donde se salen de su zona de confort. Y aunque Claudia Sheinbaum había ensayado evidentemente varias veces la respuesta que podría dar ante una pregunta así, lo que no pudo disimular es la rabia, el enojo y el desequilibrio que le causa que ustedes, que la sociedad pueda conocer realmente cuáles son sus nexos. La señora Sheinbaum dijo que lo que viene en este libro es ficción. Eso quisiera usted, señora Sheinbaum, que la gente pensara que es ficción. Ojalá fuera ficción. Ojalá este libro nunca hubiera sido escrito. Ojalá usted pueda ser una candidata presidencial digna de México. Por desgracia, no es así. Y para recordarle a usted los hechos, las acciones que ha cometido
Y para que la sociedad entienda que esto no tiene nada de ficción, voy a presentar por primera vez el audio de mi testigo, que repito, es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos y está colaborando en este momento, hoy, en investigaciones muy importantes, cómo me narra, para sorpresa mía, cómo usted, Claudia Sheinbaum, está vinculada al cártel de Sinaloa. Quiero comentarles a ustedes que yo en mi investigación, no estaba buscando a Claudia Sheinbaum. Yo cuando entrevisté a este testigo, a quien estaba investigando es a Omar García Harfuch, una mancuerna indisoluble hoy de Claudia Sheinbaum, su ex jefe policíaco de la Ciudad de México, que forma parte de este narcoclan de policías fundado por Genaro García Luna. Omar García Harfuch fue parte de ese clan de policías, entra a la Policía Federal en el 2008 del brazo de Luis Cárdenas Palomino. He publicado desde 2020, 21, 22, 23, no ha habido momento que no he documentado todos los nexos de Omar García Harfuch con la delincuencia organizada. Bueno, pues... El Panamá Marina, Elena y Guardia Nacional. Pues así estaba pesado, un poco pesados. Ajá. Tengo peticiones, no sé. Sí, está muy... Por ejemplo, ir al aeropuerto donde llegué a México, digamos lo que cuánto poder. Estoy desconectado. Me cobran 1,000 o 2,000 dólares por kilo. ¿De sobornos? Sí. Pero un ejemplo de los... No tengo los datos de libreta. Pero un ejemplo, son 600 dólares, como ese ejemplo. Son 200 con Marina, 200 con Sedena y... no, 300 con Marina, 200 Sedena y 100 para Guardia. Ahí lo sacas de la ley, lo que más gana. Se recaban son los encargados del aeropuerto. Sí. O sea, literalmente, él, oiga, comandante, me acabo de llegar 100 kilos. Eso no me gusta, andar en Marina. Ya me vaya con el departamento de esa. Él va a ver a la gente de Sedena y por sus motivos de dinero. Él no manda a la gente como nosotros. ¿Y se sabe los nombres a quienes les está pagando? Un amigo también paga, no me voy a decir. O sea, hoy, en este momento, esa es la operación que tiene. ¿Y en la Ciudad de México tiene bodegas o qué hace? Sí. ¿Sabían yo de una bodega que estaba muy grande? ¿O en la colonia Roma? Sí. Que tenía una bodega y era los sábados para meter y sacar el kilos y perico y no, pero eso es bien chingón. O sea, le puede ir delante de todo el mundo. ¿Y cuenta con apoyo de la Policía de la Ciudad de México? Y le montaron algo a Harfuch. ¿Le pagan sobornos a Harfuch? Que yo sabía, no sé Harfuch. Ajá, pero se de Claudia. Cuando dice sé de Claudia, realmente habrán imaginado mi sorpresa. Como ustedes pueden ver, y por eso estoy mostrando el audio, yo no estaba buscando los nexos de Claudia Sheinbaum con el cártel de Sinaloa, no lo sospechaba. Cuando ustedes pueden escuchar esta declaración muy espontánea de mi testigo pueden identificar que él lo dice espontáneamente, no es una entrevista dirigida. Él lo dice espontáneamente. Cuando se habla de José Ángel, Josecito, como él le dice afectuosamente porque es su amigo, mi testigo es uno de los amigos de José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, uno de los principales traficantes de fentanilo de Estados Unidos, hoy uno de los hombres más buscados por la DEA justamente por esta operación de tráfico de drogas. Bueno, es justamente este José Ángel quien opera para el cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, a eso se está refiriendo. Y este testigo, cuando yo después le pregunto, Claudia, este es el audio Claudia número 2. En el 2021 estábamos en México, yo fui a una reunión
porque pues también, entonces, no sé, pues, porque me cuelga. Y pues yo les dije, pues queremos trabajar, quiero estar guardado y no podemos tener dinero. Y es una reunión con unos amigos ahí. Y en la reunión, habla una persona que horas antes habían cogido 40 kilos de perico a un amigo mío. O sea, que le confiscó, que le compró. No, le compró. Ok. Le dice mi amigo, no te vayas por la pieza, porque ahí hay federales. Y te van a revisar el carro, esos federales ya saben cuando los carros pueden clavo y todo, porque se saben las dimensiones del carro. No, vamos a ir por acá porque ven. Vamos a la junta. Oiga, a ver, un contacto para que no es que me agarró un muchacho y que no se pueda por ahí. Háganse lo dejo por pronto. Créanme, lo dejo Claudia. Yo en el momento no sabía quién era Claudia, ¿no? Pero la verdad, Claudia, pensé que era algún apodo de un comandante o algo. Audio Claudia número 3. Entonces escuchabas el nombre Claudia y dices, bueno, pues este puede ser un apodo, un alguien, un viejo, no escuchando aquí, me dijo, voy a ver usted, aquí no me dijo para hablar. Oye, y me acuerdo, le dije, que yo conozco el pueblo, se le habla, pero que estaba y mi modo, me dijo, vamos a tener que hablar con la Claudia. Voy a quitar una pequeña. Habla con una persona que la línea con Claudia y les dice que ya saben lo que tienen que hacer. Porque la mitad se queda y ellos se van. ¿Qué significaba eso? Que de la mitad de la droga que llevaban, ella, pues la mitad sí le queda así. En especie, o sea, no pedía dinero, no pedía la mitad en especie. La mitad, lo que traía se llama la mitad y vete, que te vaya bien. Y ese fue la verga. Dale los 20 kilos, loco, le dijo, y vete a la verga ya, le dijo, así es, entonces yo estoy. ¿Y aquí qué pasó? Una perra esta vieja, me dijo. Siempre es la misma verga con ella, pues dice. Nos trae a todos a Melissa decomisando para quedarse con la mitad. Y si no dan la mitad, te detiene y te quita todo. Y yo quiero la Claudia sí va. No es la jefa de aquí del gobierno, como que es el que llega al aeropuerto y está escuchando en la radio. Esa perra nos tiene los huevos a todos. O verga, me dijo. Nos tiene hasta la verga ya, güey, dice, no nos deja trabajar. Pues seríamos como antes que uno andaba y no, dijo, ya hay que darle su vital. De humilde y si estás bien con ella, dijo. Porque si no tiene relación con ella, te quita todo. ¿Y qué hace ella con la droga? ¿La vende? Pues la vende. Se vende hasta la Ciudad de México. La vende en la Ciudad de México. En cualquier país del mundo, una denuncia como la que planteo en La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa, una denuncia como la que planteo en el capítulo de Herrera, estaría obligando al Estado mexicano a hacer investigaciones inmediatas, sobre todo ante la inminencia de esta elección presidencial. Estaría el Congreso abriendo comisiones para hacer investigación, comisiones especiales para indagar a fondo y poder descubrir quién era esa persona que tenía línea directa con José Ángel Rivera Zazueta y que hablaba a nombre de Claudia Sheinbaum. Este libro, evidentemente, como ustedes podrán entender ahora mejor que nunca, ha sido muy incómodo para el gobierno. Es el libro prohibido. Es el libro que el presidente de la República y su partido Morena y este régimen de cogobierno con el Cártel de Sinaloa nunca hubiera querido que naciera. Por fortuna, esta investigación pude llevarla a término, está aquí, y de antemano quiero ofrecer una cosa. Si en algún momento este país quiere realmente hacer una investigación a fondo, yo me comprometo a convencer a mis testigos a que hablen con las comisiones investigadoras o con las autoridades. Ahora entiendes por qué López Obrador abraza a los narcos. Como oyeron ustedes, aunque la grabación no es muy clara porque obviamente
tiene que ser algo secreta, se ve claramente cómo, se escucha claramente cómo López Obrador fue financiado enormemente por las bandas del crimen organizado, principalmente por el cártel del crimen de Sinaloa, tanto en el 2006 que hasta los narcos estaban antes de tiempo festejando que había ganado Obrador cuando no ganó, porque a las 11 de la noche ya los resultados ya le daban el triunfo a Felipe Calderón. Y cómo financiaron estas bandas del crimen organizado a Obrador en el 2012 y luego en el 2018 igualmente lo mismo, pero también financiaron la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, no solamente por el financiamiento delincuente de las bandas de la delincuencia, del crimen organizado, hace que esta presidencia de Claudia y de Obrador sea falsa, sea corrupta, sea espuria. No solamente eso, sino también por la gran cantidad de anormalidades y violaciones a la ley que se hicieron, como tanto López Obrador para el 2018 como Claudia Sheinbaum para el 2024, mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña estaban haciendo campaña. Incluso había el letrerito de Es Claudia en las bardas de todo el país, miles de bardas con Es Claudia, y era la campaña de como 3 años antes, adelantada, lo que invalidaría la campaña de Claudia Sheinbaum. La gran cantidad de propaganda, de bardas pintadas, de anuncios de esos pendones de plástico, de objetos grabados con Morena y todo, pero brutalmente, o sea, como de 1000 a 1, por cada 1000 anuncios de Morena, había uno de la oposición, porque era dinero del narco, además era dinero del erario público del país, no era dinero de Morena. Además de que López Obrador intervino como un vil delincuente, desgraciado, asqueroso, metiéndose en todas las campañas, ya siendo presidente, todas las campañas para políticas apoyando a Morena, metiéndose descaradamente, lo que no puede hacerse, criticando brutalmente, sin pruebas, a la oposición, al PAN, PRI, MC, y encubriendo y hablando bien y exageradamente de Morena, candidatos de Morena y del PT. Además de que los siervos de la nación, que según esto Obrador contrató para que ayudaran a todo el país en todo tipo de funciones, únicamente eran usados para hacer campañas a favor de Morena. Siempre andaban con su chalequito guinda, haciendo promoción, lo que ya es ilegal, pero lo más grave, lo que es brutalmente ilegal, es que estos siervos de la nación, estos cuervos de la nación, andaban diciéndole a toda la gente en todo el país que si no votaban por Morena y por Claudia Sheinbaum y por los gobernadores candidatos de Morena y diputados y senadores de Morena o el PT, les iban a quitar los programas sociales a la gente. Bueno, pues no obstante de las violaciones tremendas a la ley en el proceso, ya en la jornada electoral, ni siquiera así ganó Claudia Sheinbaum, ganó Xóchitl Gálvez. Y se demuestra con una investigación que se hizo con más de 17,000 actas, donde obviamente ganaba Xóchitl Gálvez, que era una muestra representativa porque era de todo el país donde ganaba Xóchitl Gálvez. Y además se encontraron tantas cosas como boletas planchadas en la elección en donde se robó Claudia Sheinbaum la presidencia. ¿Qué quiere decir? Que eran boletas que no se habían doblado, para meterse a las urnas, cosa que no se puede hacer porque no entra la boleta
si no está doblada. Cantidad de boletas con el mismo tipo de marca, que no eran personas que votaron, eran simplemente los de Morena tachando las boletas, marcándolas. La aparición de casillas donde votó el total de la población, y eso nunca ha existido ni existirá, solo que sean 20 votantes. También la cantidad de boletas o casillas que le llaman zapato, donde todos los votos fueron para Morena y aliados y ninguno para la oposición, para el PAN, PRI o PRD o MC, algo que no es posible, porque donde hay 1000 votantes, alguno votaría por el PAN, aunque fuera completamente obradorista esa zona. Entonces la cantidad de irregularidades es brutal. No ganó Claudia Sheinbaum, ni ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, ni ganó el Congreso Morena, PT y Verde. Las que ganaron fue Xochitl Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, y los diputados y senadores que ganaron fueron los del PAN, PRI, PRD y MC, la mayoría. Y que además, aún así, que aunque les robaron a la Cámara de Diputados, Morena se robó la mayoría simple, tuvieron el descaro de robarse la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir? Pasar de 54% que dicen que ganaron los de Morena, PT y Verde, diputados y senadores, a 75%. Y los de PAN, PRI, PRD que habían ganado, pero que lo hicieron como que perdieron con el 44%, los bajaron al 25%. Con esas cargos que obtiene el Congreso, donde Morena, PT y Verde tienen el 75%, y la oposición PAN, PRI, PRD, MC tienen el 25%, ya con eso ya pueden hacer todos los actos dictatoriales, los abusos de poder, el robo de todo, porque ya no hay diputados que puedan votar en contra y que puedan evitar que se roben todos los de Morena, Obrador y Claudia Sheinbaum. Pues no obstante, con eso todavía impusieron la llamada reforma al Poder Judicial, en la cual hacen que ya no sea por excelencia académica y profesional la experiencia de los ministros para ocupar cargos altos, sino por la votación del pueblo, obviamente por campañas de Morena para que voten por los ministros y jueces de Morena, que fueron puros candidatos de Morena. Qué curioso, ¿no? Los que quedaron, porque una comisión iba a determinar cuáles eran los que tenían el perfil válido para ser votados y cuáles no. Pues a quienes escogieron, a puros de Morena, que evidentemente casi ninguno de los de Morena tiene ni la experiencia judicial, ni los méritos, ni nada. Simplemente ser arrastrados de López Obrador y de Morena. Fueron los que quedaron en la boleta. Pero no solamente eso, sino que a la hora de la votación, que no votó realmente ni el 9%, con lo cual no sé por qué la hicieron válida, ni siquiera el 9%, porque aunque fuera el del 11%, el 2-3% fue para anular la votación y mentarles la madre a los de Morena, PT y Verde, pero de ese 9%, fue porque los que votaron en ese 9% fue para puros candidatos de Morena, a través de unos llamados acordeones, donde les decían por quién votar. Y se lo decían en todos los lugares donde los cuervos de la nación y las autoridades, gobernadores y todos de Morena, le decían que le dijeran a toda la gente por quién votar. La gente no conocía a los candidatos porque ni siquiera conocen a los políticos más que al que va a ser el presidente. Pero aquí a los jueces nadie los conocía. ¿Cómo votaron por gente que ni conocen? Porque fue un robo descarado. Ya en México ya no hay ninguna legalidad. Desapareció la ley. Desapareció la Constitución por un loco llamado López Obrador, un psicópata,
que no cree en la ley, ni en la ciencia, ni en el progreso, ni en la paz. Para él únicamente es el abuso de poder, el robarse todo y ofender y dañar y destruir todo lo de los demás. Es lo que pasó. Aquí se demuestra cómo en la parte de que fue financiada las campañas de Obrador y de Claudia Sheinbaum y de todos los gobernadores de Morena para robarse los cargos, y donde se demuestra, aquí están las pruebas que presenta esta excelentísima y heroica mujer Anabel Hernández, junto también con Elena Chávez, Carlos Loret de Mola, Broso, Paulo Iriart, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, Aguilar Camín y grandes periodistas que lo único que quieren hacer, y Raimundo Riva Palacio, lo único que tienen que hacer es informar lo que pasa. Están haciendo ver que lo que pasó en México desde que llegó Obrador, no solamente a la presidencia de México, sino de que llegó a la política, y aún antes, desde que nació, y cuando era adolescente asesinó a su hermano. Fue un pésimo estudiante, se robó, plagió su tesis cuando estuvo estudiando ciencias políticas. Como trabajador trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Que en un hotel cuando ya tenía poder, citaba a las mujeres que querían cargo para pedirles el cuerpo, y así les daba cargos. Que además fue declarado el tirano mundial en el año 2022 porque se dedicó a destruir todo y atacar al periodismo brutalmente. Se le declaró el tirano mundial 2022, que se le consideró por los eurodiputados el dictador de América, que además se demostró su alianza con las bandas del crimen organizado, como lo estamos viendo en este video, y que fue aliado de dictadores, que tuvo más conflictos que cualquier otro presidente de México con otros países, que destruyó el medio ambiente con su Tren Maya, dañando mantos acuíferos, que destruyó la atención a la salud, dejó sin medicamentos a la gente, que destruyó la educación, desapareció propiamente de la educación elemental básica, la ciencia, la historia, todo, nada más para que lo pusieran a él como un héroe, que es un loco, un reverendo loco, que aumentó la delincuencia, aumentó la pobreza, aunque diga lo contrario. Lo que pasa es que cambió las formas de medir la pobreza, pero si el mismo crecimiento económico, el PIB, que marca el crecimiento económico de un país, López Obrador, su presidencia fue la peor en la historia de México, creciendo al 1% promedio sexenal del PIB, mientras todos los demás fue del 2.4 para arriba. Y no fue culpa del COVID, porque antes de que llegara el COVID, ya López Obrador en el año 2019 al final, ya había caído el PIB al 0%. Y que destruyó todas las instituciones, porque él mismo había dicho antes, al diablo las instituciones. Claro, él no cree en instituciones, no cree en las instituciones, no cree en la ley, no cree en el progreso, no cree en la ciencia, no cree en la democracia, no cree en nada. Lo único que cree, en lo que él cree, es que es un psicópata que nada más cree en sí mismo, pero como loco. Cree en sí mismo como loco, creyéndose no sé qué cosa y violando la ley. Bueno, aquí vimos cómo Anabel Hernández, esta heroica periodista, demuestra que López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena y las gobernaturas que ganó Morena se las robaron todas, y únicamente para destruir al país, la democracia, el progreso y la paz.